En este segundo video vamos a hablar de la segunda forma normal. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice la definición de la segunda forma normal? Dice una entidad, ¿cierto? Un modelo está en segunda forma normal. Si se cumple que esté en primera, ¿cierto? Esto es una secuencia, debe estar en primera forma normal primero, ¿cierto? Para poder luego analizar si está en segunda. Y además dice, si los atributos que no forman parte de ninguna clave, por ejemplo, en este caso hora de trabajo, no forman parte de la clave, o aquí al lado hora de trabajo con nombre empleado no forman parte de la clave. Esos atributos, a eso se refiere. Si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal. ¿Ya? O sea, los atributos que no forman parte de la clave dependen completamente de la clave principal. Eso es lo que señala la segunda forma normal. ¿Ya? Vamos a revisar un par de ejemplos. Miren, en este caso, bueno, es el mismo ejemplo que está en la PPT, pero aquí está con un mayor zoom, ¿cierto? Miren, aquí aparece que tenemos un dato. En el fondo, esta es una entidad que tiene una clave compuesta, formada por el root del trabajador o del empleado, ¿cierto? Y un identificador de proyecto. Entonces, las personas trabajan en diferentes proyectos y en cada proyecto tienen que trabajar una cierta cantidad de horas. Entonces se observa aquí que, por ejemplo, cada proyecto tiene horas de trabajo. Entonces lo que hay que analizar aquí es, más bien la entidad tiene horas de trabajo. Lo que hay que analizar es si esta columna, llamada horas de trabajo, depende completamente de la clave. ¿Ya? En el fondo, lo que tratamos de buscar aquí es ver si hay una dependencia solamente con un elemento de la clave. Por ejemplo, trataría de ver aquí si este dato depende del root o depende del proyecto. Si es esa la situación, esto no está en segunda forma normal. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces, en este caso, horas de trabajo, fíjense bien que uno podría decir, chuta, podría ser que una persona trabaje una cierta cantidad de horas de trabajo, perfecto. Pero fíjense bien que esa persona tiene distintas horas de trabajo. ¿Por qué distintas horas de trabajo? Porque en el fondo tiene que trabajar una cierta cantidad de tiempo por cada proyecto. Por ejemplo, esta persona en el proyecto 1 solamente va a trabajar 15 horas. ¿Vale? Pero en el proyecto 2 va a trabajar 25. ¿Se fijan? Y por ejemplo, esta persona que está ahí, en el proyecto 2 va a trabajar 30 horas. ¿Se fijan? Entonces es un dato que depende completamente de la clave. ¿Cierto? No podemos decir aquí que las horas pertenecen al root porque también están asociadas al proyecto. ¿Vale? Y tampoco podemos decir que las horas se asocian solamente al proyecto porque tenemos que saber quién va a hacer esas horas de trabajo. Por lo tanto, el dato depende completamente de la clave, ¿cierto? Y en este caso, podemos afirmar aquí que este modelo está en segunda forma normal. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre si tenemos ahora este caso? Fíjense bien. Similar, ¿cierto? Ya tenemos también horas de trabajo y tenemos nombre empleado, ¿se fijan? Entonces, acuérdense lo que decía la definición. Dice, todos los atributos que no son clave, o sea, estos, los que están en el fondo de aquí hacia la derecha, podrían haber más ahí al lado, ¿cierto? Todos esos atributos dependen completamente de la clave. Eso es lo que tenemos que evidenciar. En este caso, sabemos que horas depende de la clave completamente, pero ¿qué pasa con el nombre? Fíjense bien, aparece el nombre ahí. El nombre. ¿El nombre dependerá del proyecto? ¿Qué opinan? Yo creo que no, porque fíjense bien que el proyecto cambia y el nombre se mantiene. En el fondo, el nombre depende solamente del root. Entonces, en este caso, nombre empleado depende solo de un atributo de la clave primaria, ¿cierto? Y por este motivo, esta sería la justificación, ¿cierto? Por este motivo, este modelo no está en segunda forma normal. Es probable que en el video se escuchen sirenas, viento, hay mucho viento en este momento. 23 de mayo, 19:15 horas. ¿Ya? Entonces, siempre
esto se resuelve creando nuevas entidades, en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta forma normal. Entonces lo lógico sería que este dato debe desaparecer de aquí, ¿cierto? Y deberíamos crear una nueva entidad. Entonces voy a copiar todo esto para empezar a hacer los cambios. Hay que copiar todos los datos. Entonces, lo lógico sería que, por ejemplo, tengamos una entidad llamada trabajadores, ¿cierto? Trabajadores, la que debería tener el root, ¿cierto? El root sería un dato, voy a escribir ahí el root, ¿cierto? Y el nombre del empleado sería el otro dato, ¿cierto? Fíjense bien que solamente tengo 2 empleados, por lo tanto, tengo que tener ese root y ese, no hay más datos, ¿cierto? Y estoy mirando la hora porque estoy tratando que sean videos un poco cercanos a los 10 minutos. Este sería Juan Vargas y Jaime Castillo. Entonces, fíjense que esa es la primera entidad. Y esa debería ser la clave primaria, la voy a marcar de esa forma. Y de todas maneras voy a colocar aquí que es una PK. Bueno, de la otra entidad, que esto podría ser, ¿cómo lo podríamos llamar? Voy a eliminar aquí una fila ya, para que se vea ahí. Esta se podría llamar proyectos. El nombre de la entidad podría ser proyectos. Sabemos ya que esa es la clave primaria de esta entidad. Bueno, también ya ahora sabemos que este root que está aquí, ese root, forma parte de la clave primaria, ¿cierto? Pero además este root es una FK, porque fíjense bien que tiene root que están registrados dentro de trabajadores. Por eso tiene es PK y FK, ¿vale? Y obviamente el dato de el nombre empleado desaparece. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes analizan, la segunda forma normal decía todos los datos que no son clave dependen completamente de la clave. Ese depende, ya lo habíamos analizado antes. Y este también, el nombre empleado está netamente asociado con el root, ¿cierto? Entonces, aquí en este momento, en este punto no voy a decir este modelo está en 2fn, en segunda forma normal. ¿Ya? Entonces recuerden que siempre los problemas de normalización se resuelven creando nuevas entidades. Tengo aquí otro caso, ¿cierto? De segunda forma normal. Entonces lo que tenemos que analizar es, fíjense bien, este es parecido al video anterior de la primera forma normal que tenía ventas y productos por venta. Entonces, todos los atributos que no forman parte de la clave dependen de la clave. Diríamos que la fecha, ¿cierto? Es un dato asociado a la venta. El root de cliente también, porque identificamos el root del cliente que nos compró y además identificamos el nombre del cliente que, por ejemplo, bueno, tengo que la venta 1 fue en esa fecha, fue para ese root y para ese cliente. Entonces, diríamos que los datos dependen. Ahora, un tips importante es que si una tabla, esto es importante, una tabla que tenga una columna como PK, si está en primera forma normal, se puede afirmar que también está este es importante, muy importante, lo voy a destacar, ahí lo estoy destacando, ¿cierto? Porque obviamente gano tiempo, ¿cierto? Si tengo varias entidades y tengo que varias de estas entidades tienen solamente una columna como clave primaria, a eso me refiero, se entiende que esa tabla ya estaría en segunda forma normal también, automáticamente. ¿Por qué? Porque en la segunda forma normal tenemos que enfocarnos, ¿cierto? Enfocarnos en revisar las entidades que tengan claves compuestas, ¿vale? Ese es el foco en la segunda forma normal. Lo vamos a destacar de otro color. ¿Sí?
ese es el foco. Por eso que en este caso aquí no voy a hacer ninguna revisión. Ya sé que eso está en segunda forma normal, por lo que está escrito acá, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué decía la segunda forma normal? Decía que los atributos que no forman parte de la clave dependen completamente de la clave. Entonces, fíjense bien que ahí aparece el nombre producto. El nombre producto no creo que dependa de la venta. ¿Se fijan? Por ejemplo, la venta 1 tiene un pendrive de 32 y la venta 2 también y la venta 3 también. Por lo tanto, no depende del número de ventas, depende solamente del producto. ¿Se fijan? Entonces, esta entidad, fíjense que es importante justificar el poder explicar por qué no se cumple, ¿cierto? La primera o la segunda forma normal. No está en segunda forma normal porque nombre, producto, depende solo de y de producto. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo se resuelve? Voy a enfocarme en esta entidad porque la otra sé que está ya en segunda forma normal. ¿Cómo se resuelve? Voy a copiar hacia abajo. Tengo que quitar esta columna de ahí que me está generando problemas. La cantidad vendida, obviamente que depende, ¿cierto? Porque la cantidad vendida tengo que saber qué producto fue el que vendí y en qué venta, ¿cierto? Por lo tanto, este dato sí depende de producto por venta. Seguramente en este caso se debería crear una nueva entidad llamada productos. Fíjense bien que producto va a tener esos datos que están ahí, esos mismos que están ahí, no, pero menos en realidad son, a ver, son solo 1, 2, son 3 productos, ¿cierto? A1, B1 y C1, son esos 3 productos solamente. Porque los demás se repiten, ¿cierto? Los demás se repiten. Ahí está la entidad productos. Y voy a mover cantidad vendida hacia el lado. Voy a cortar esto, voy a cortar, voy a pegar ahí encima para que el nombre de producto se pierda. Y ahora sí, pues lo ven. Entonces, esta es la clave primaria ahí, definida en color amarillo. Ahí está la clave primaria, color amarillo. Y además tengo que indicar aquí, es recomendable, ¿cierto? Que se indique que ID de producto es una clave foránea. ¿Por qué? Porque estos códigos de producto en realidad están definidos ahí. Y en base a eso yo sé que A1 es un pendrive de 32, ¿cierto? Y sé que la venta 1 considero un pendrive de 32 y considero dos productos vendidos. ¿Ya? Entonces, este modelo sí está en segunda forma normal. ¿Ya? Entonces analizamos dos ejemplos para la segunda forma normal. ¿Vale? Nos queda un video más, va en un rato.